Bienvenidos narradores a nuestro segundo encuentro del taller Fantásticas Narraciones. En esta oportunidad trabajaremos en el concepto de cuento fantástico. Cuando nosotros tratamos de encuadrar una obra literaria dentro de un género, de alguna manera lo que estamos haciendo es privilegiar lo genérico como una forma de leer. Tratamos de ir encontrando esas características comunes a otras historias que ya hemos leído y asimismo cuando escribimos lo hacemos teniendo en cuenta un cierto género. Por eso vamos a desarrollar las principales cualidades de esta tipología, tratando de esa manera de descubrir qué hace que un cuento sea fantástico y qué significa lo fantástico para la literatura. En primer lugar, tenemos que decir que lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural. Esa vacilación se presenta como una incertidumbre, una duda que embarga al lector a lo largo de todo el cuento, ¿sí? Y de esa manera, a nosotros no poder encontrar una explicación desde las leyes naturales, tendemos a considerar que son fuerzas sobrenaturales o no naturales las que operan en este mundo ficticio. Lo que aparece en este tipo de cuentos es un fenómeno extraño, al que podemos explicar de dos maneras diferentes: por causas naturales y por causas sobrenaturales. Pero esta posibilidad de vacilar, de dudar entre ambas, crea ese efecto fantástico. Por tanto, lo fantástico ocupa el tiempo de esta incertidumbre. A veces un cuento tiene este efecto fantástico, pero al resolverse el conflicto principal, si nosotros logramos tender hacia una explicación, ya sea natural o sobrenatural, vamos a estar acercándonos a otro género, ¿sí? Esto también ocurre porque las obras generalmente son originales, son únicas en su género y podemos encontrar características de diferentes tipologías en un mismo cuento. Vamos a decir que un cuento es fantástico siempre y cuando cree en el lector esta vacilación, esta incertidumbre en algún momento del relato, ¿sí? Entonces, cuando el lector elige una de las dos respuestas, la natural o sobrenatural, se deja el terreno de lo fantástico para entrar a un género vecino, que puede ser lo extraño o lo maravilloso. Todorov, que es el lingüista al que estamos siguiendo y es el que define el texto fantástico extraño y fantástico maravilloso, nos dice que en el fantástico extraño los acontecimientos que parecen sobrenaturales a lo largo de la historia reciben finalmente una explicación racional. Si estos acontecimientos han llevado durante largo tiempo al personaje y al lector a creer en la intervención de lo sobrenatural, es porque también tiene un carácter insólito ese hecho que estamos presenciando en esta historia. Ahora, ¿qué es lo fantástico maravilloso? ¿Sí? Se trata de una clase de relatos que se presentan como fantásticos y que terminan con la aceptación de lo sobrenatural. Siempre que nosotros aceptamos que hay leyes que están por encima de la naturaleza, estamos en el terreno de los cuentos maravillosos que hemos generalmente leído o escuchado durante nuestra infancia. Entonces, partiendo de estas dos premisas, el fantástico extraño y el fantástico maravilloso, es que podemos hablar de que existe el fantástico puro, que es esa línea media que separa lo extraño de lo maravilloso, ¿sí? De esta manera, entonces, si hablamos de los límites de lo fantástico, vamos a encontrarnos con estas tres esferas. Lo maravilloso, que apela a una explicación sobrenatural. Lo fantástico puro,
cuya explicación es no natural, pero tampoco es sobrenatural, y lo extraño, que es aquello que tiene una explicación natural o que podríamos llamar racional. Estas tres esferas pueden estar mezcladas en los relatos. Lo fantástico abarca una región que no tiene nombre ni explicación racional de su existencia. Sugiere acontecimientos que quedan fuera de toda interpretación. La narrativa fantástica se presenta como una transcripción de la experiencia imaginaria de los límites de la razón, vinculada a la falsedad intelectual de sus premisas, a una hipótesis de lo no natural o sobrenatural, y llega gradualmente a una posición en la que esas hipótesis son insostenibles, de modo que lo fantástico introduce aquello que no puede ser, tanto en una economía natural como en una economía sobrenatural. Lo fantástico puro va a ser aquello en lo que nosotros no podamos decidirnos por ninguna de las explicaciones y la incertidumbre nos va a acompañar incluso cuando hayamos acabado de leer. Justamente este tipo de textos comienzan a aparecer, este género prevalece en el siglo XIX, donde se empieza a descreer un poco de lo sobrenatural, hay una cierta pérdida de la creencia en las personas y también hay un cierto rechazo a la razón pura. De esta manera lo fantástico busca ocupar un lugar entre eso, entre aquello que pertenece al ámbito de la fe y aquello que pertenece al ámbito de la ciencia o lo racional. Ahora bien, ¿qué ocurre con lo fantástico frente a la realidad? En todo texto fantástico hay que tener verosimilitud. Este término, que ya lo hemos trabajado en el encuentro anterior, tiene que ver con dar ese efecto de realidad. El lector tiene que creer que el mundo que habitan estos personajes pertenece a las leyes naturales, es parte de la realidad natural del lector. Y va a haber una ruptura de esas leyes por ese fenómeno extraño, y esa ruptura es la que va a introducir en la incertidumbre al lector. Nos dice Dostoyevsky, el verdadero fantasy no debe romper la vacilación que el lector experimenta al interpretar los sucesos. Lo fantástico tiene que estar tan cerca de lo real que uno casi tiene que creerlo. Y respecto a esto, lo fantástico tiene que cumplir con tres condiciones. En primer lugar, el texto debe obligar al lector a considerar el mundo de los personajes como un mundo de personas reales, lo que ya estábamos diciendo, y a vacilar entre una explicación sobrenatural de los acontecimientos evocados. Ahora bien, esta vacilación también puede ser sentida por uno de los personajes. Generalmente por eso en los cuentos fantásticos sobre todo utilizan un narrador en primera persona, es uno de los personajes el que nos cuenta la historia, el que nos narra y nos muestra lo que está sucediendo. Entonces nosotros vamos conociendo esa realidad junto con el personaje y junto a él también nos encontramos con este elemento inesperado que nos saca de alguna manera, que rompe con nuestra realidad, ¿sí? Por tanto, lo que va a suceder es que el papel del lector va a estar confinado a este personaje. La vacilación está representada y se convierte también en uno de los temas de la obra. Si bien este segundo elemento no es requisito indispensable, los mejores cuentos fantásticos nos cuentan generalmente la historia a través de uno de los personajes, porque la tensión narrativa y el efecto que se produce en el lector es mucho mayor. El tercer elemento tiene que ver con el lector, ya que éste tiene que adoptar una determinada actitud frente al texto y tiene que realizar una interpretación tanto alegórica como poética de la obra. Entendiendo que el cuento siempre quiere hablarnos de un significado que trasciende la mera anécdota que se está contando, a eso se refiere esa interpretación alegórica.
¿qué significa esto que está ocurriendo? ¿Qué sentido le puedo dar yo? Más allá del texto y ya en la interpretación poética dentro del texto mismo, ¿sí? Bien, de esa manera damos por comenzado también nuestro itinerario de lectura, en el que iremos trabajando diferentes textos que vamos a clasificar como fantásticos, ya que todos poseen esta característica de crear en el lector una vacilación y que podemos interpretar de diferentes maneras o incluso no llegar a una interpretación jamás. Los invito entonces a comenzar a leer estos cuentos y a participar de todas las actividades de lectura y escritura. Hasta la próxima.